Hola amigos, buenos días, hora de Ginebra. Les transmite Juan Gasparini. Estoy en el estudio de radio de Naciones Unidas, gracias a François Subiguer en los controles, y quiero hoy referirme a el derecho a la autodeterminación o el derecho a la libre determinación, que es un principio de Naciones Unidas y que está ignorado o maltratado por los conflictos que se están viviendo en este momento en Palestina y en Marruecos y el Frente Polisario. El principio de la autodeterminación o la libre determinación fue establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en los años 60. Eso significa que había que iniciar el proceso de descolonización. Y los principios de la autodeterminación fueron definidos por la Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? Es el Parlamento de la ONU. Son hoy los 193 estados que tienen que tomar las decisiones sobre el fondo de los problemas. Salvo cuando hay problemas de seguridad, principios de guerra, enfrentamientos donde el Consejo de Seguridad puede intervenir militarmente para sofocar la situación. Pero lo que está en juego hoy en Palestina y en el territorio reivindicado por el Frente Polisario es el derecho a la libre determinación. Me he pasado varias horas ayer viendo las cadenas televisivas de información continua en España y en Francia, y nadie habla del derecho a la libre determinación. Todos dicen que empezó el problema en Palestina con los ataques de cohetes lanzados por Hamas contra Israel. Pero hubo una provocación previa que originó todo eso, que fue la represión en los lugares santos contra los palestinos que querían manifestar su fe en una fecha simbólica para ellos, y además la respuesta de Israel a los ataques fue desproporcionada. Eso fue sostenido solamente por dos países de América Latina que yo conozca, quizá lo hayan dicho otros. México, que forma parte del Consejo de Seguridad, condenó tanto las granadas lanzadas y los cohetes lanzados por Hamas, pero también el uso desproporcionado de la fuerza utilizado por Israel a defenderse. La situación de los territorios palestinos está pendiente de que Israel, que es el Estado ocupante, tiene que plegarse a la posición definida por Naciones Unidas, que es negociar una salida en la construcción, en el contexto de los dos estados. Y eso Israel no lo quiere porque está gobernado por un gobierno de centro-derecha dominado por las exigencias extremistas religiosas que están en contra del pueblo palestino. Entonces, el presidente Biden se ha plegado a esa posición, es decir, a la posición de condenar exclusivamente a Hamas y no señalar el uso excesivo de la fuerza de Israel al defenderse. El problema de la libre determinación es muy simple. El poder ocupante, el Estado ocupante, tiene que ceder para permitir la independencia del pueblo que habita ese territorio. Eso se definió porque la ONU emergió con la existencia ya anterior de las colonias y había que terminar con ese colonialismo. Pero si el Estado ocupante no cede, la única posibilidad que le queda a la población ocupada, que no es del Estado ocupante, es buscar las fórmulas para forzar esa situación. Es lo que ha tratado de hacer Palestina. Ha habido negociaciones, se llegó incluso a un acuerdo de dos estados, pero eso no se puede aplicar por el gobierno actual de Israel. Entonces, hay que condenar el uso de la fuerza por parte violenta e indiscriminada por parte de Hamas, pero también en la respuesta de Israel. En el Consejo de Seguridad, México recordó las dos posiciones. Y la Argentina, que fue muy criticada por Israel, también planteó el uso excesivo de la fuerza en la respuesta de Israel a los ataques palestinos. El presidente Biden se ha plegado a la posición dominante, es decir, quien tiene que ceder en esto es Hamas y nada más que Hamas. No pide solamente un alto el fuego, que es una declaración de intenciones, pero no hay ninguna solución de fondo. O sea que
la simpatía que generó Joe Biden con algunas primeras medidas económicas y con respecto al problema de la discriminación racial dentro de sus fronteras se está diluyendo en base a esta decisión y en base a lo que acaba de decidir Joe Biden con respecto a el reconocimiento que hizo el presidente Trump de la soberanía de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es un territorio en vías de descolonización. Así lo definió la ONU desde los años 60 y la solución que encontró la ONU y nombró distintos mediadores fue que hubiera un referéndum de autodeterminación de la población del Sáhara para saber si querían plegarse a formar parte del Estado de Marruecos o formar un Estado independiente. Eso no ha tenido suerte, los mediadores, y el último fue un expresidente alemán, de ahí que la sensibilidad alemana con respecto al tema de la ocupación del Sáhara ha provocado la ira de Marruecos, que ha virtualmente suspendido las relaciones diplomáticas con Alemania. En el caso más reciente, de las últimas horas, es que por haber acogido al líder del Frente Polisario en un hospital español, porque tiene el COVID-19, ha venido esta respuesta de soltar, de poner en marcha la amenaza de soltar a la migración para generarle un problema a España, los mismos tipos de amenazas que hace Erdogan con la Unión Europea con respecto a los refugiados sirios, de que si no se pliegan a sus exigencias, los va a liberar para que se extiendan como una mancha de aceite en la Unión Europea. Y nadie habló en la prensa española de que hay una fuerza de interposición en el Sáhara, que son los cascos azules, que eso está definido desde hace mucho tiempo, que hubo mediadores hasta hace relativamente poco. Ahora el secretario general tenía que nombrar un nuevo mediador porque el expresidente alemán renunció, pero no lo nombra y se ha quedado en esa situación de limbo que aprovechó el presidente Trump para reconocer la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara. El problema es que el Frente Polisario no acepta eso y el Frente Polisario retomó la lucha armada que la había suspendido ante esta situación de vacío. Argelia le pidió a España si podía acoger en un hospital al líder del Frente Polisario, cosa que por razones humanitarias España hizo, y entonces eso ha provocado ahora la reacción de ira de Marruecos y le envía 8.000 candidatos al asilo o migrantes a España. España lo hizo a pedido de Argelia, que es un país con el cual tiene muchos acuerdos económicos y fundamentalmente la dependencia energética de España reposa básicamente en el abastecimiento de la energía por parte de Argelia. Argelia no estaba en condiciones de acoger al líder del Frente Polisario, hasta el punto que Argelia, para sanar a su propio presidente, aquejado del COVID-19, le tuvo que pedir a Alemania y trasladó el presidente a Alemania para sanarse. El problema de la libre autodeterminación tiene un vínculo también con el caso de las Malvinas, con una pequeña diferencia, que son los descendientes de los colonos británicos en las Malvinas que se oponen a la entrega de las Malvinas a la Argentina. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento del problema de fondo, que el problema de fondo es la incapacidad de Naciones Unidas de forzar la situación para arreglar el problema en el caso del Sáhara. El Sáhara era una colonia española y España, al fin del franquismo, se retiró y dejó que la situación se resolviera sola, cuando no es así. Por supuesto que otros países que tenían colonias se plegaron, el ex imperio portugués, las colonias francesas, ha habido múltiples problemas, pero se acepta en esos países el principio de la autodeterminación en las colonias. No así por parte de Marruecos, que sigue explotando por la ocupación de la parte del territorio que detenta no solamente las riquezas minerales del Sáhara, sino también la plataforma pesquera
en torno a sus costas. Y estamos en las vísperas de una decisión del Tribunal Europeo que podría tirar abajo los contratos que tienen la Unión Europea y España en particular de colaborar y ser socios con Marruecos en la explotación de las riquezas minerales y la costa pesquera. Por tanto, yo creo que hay que refrescar sobre los principios que tienen que regir este tipo de casos. Y en todo caso, siempre el que tiene que ceder es el poder ocupante. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.